tensión. Estas pruebas, por lo general, se venían desarrollando de una manera, digamos que la norma la permite, pero no es como tan recomendada, y era simplemente tener una energización de los cables durante 24 horas. Entonces ahí vimos la necesidad y pues que con la norma nos cobija a poder realizar una prueba más especializada que simplemente tener los cables energizados durante 24 horas en vacío. Como teníamos ya alguna infraestructura de nuestros equipos para hacer las pruebas de tensión aplicada en las subestaciones tipo GIS, utilizamos estos mismos equipos para poder realizar nuestras pruebas en cables de alta tensión, y pues también trajimos unos nuevos equipos para realizar estas mediciones. Entonces ya como que ahí completamos un poco la cadena de servicio y empezamos a brindar estas pruebas. Como podemos observar en la imagen, tenemos distintos tipos de cables, Sí. dentro de los cuales pues vemos que básicamente tenemos una parte conductora, una parte semiconductora, un aislante y una chaqueta de recubrimiento, y un recubrimiento de tierra. ¿Listo? Una pantalla. Entonces aquí podemos observar un poco más las partes. Vemos los diferentes tipos de cables. Tenemos conductores que pueden ser concéntricos, hexagonales, de varios hilos, con alma de acero, un solo conductor, 3 conductores en un mismo cable. Entonces, bueno, tenemos aquí la composición, donde tenemos nuestra parte en cobre, que es nuestra parte conductora, una chaqueta semiconductora, un aislamiento, una parte aislante, otra chaqueta semiconductora, la chaqueta y una armadura o un recubrimiento o chaqueta de protección. Básicamente ese es el comportamiento, o esa es la construcción de nuestros cables. Y aquí lo que vemos es, bueno, ¿qué son las descargas parciales? Sí. Entonces, como podemos ver, tenemos el mismo cable conductor. Tenemos que puede estar energizado en este momento el cable y está en perfecto estado. Ahora, la descarga parcial no es más que una pequeña falla dieléctrica localizada en una pequeña porción del elemento aislante y que se somete a una tensión. Entonces, aquí podemos ver una discontinuidad en el material dieléctrico, en el material aislante, y vemos como al someterlo a una tensión empiezan a aparecer pequeñas arborescencias. Estas arborescencias se generan por unas descargas parciales que son muy pequeñas, que probablemente en el funcionamiento común y corriente del cable no se puedan evidenciar. Sin embargo, son degenerativas. Con el tiempo nos conllevan a una falla, a una rotura total del aislamiento, una perforación del mismo aislante y pues una falla del cable. ¿Qué podemos pues observar en esto? El comportamiento normal de un cable es el siguiente. Tenemos nuestra chaqueta en el borde, nuestra chaqueta protectora, tenemos en la siguiente parte la chaqueta metálica o la chaqueta de tierra, básicamente es esta pantalla, perdón, es el apantallamiento del cable. Tenemos el material aislante, tenemos el cable. Básicamente esto se comporta como un capacitor, como un condensador. Tenemos una placa cargada y una placa que está aterrizada a tierra, una placa negativa con un elemento aislante en el medio. Cuando nuestro cable está en perfecto estado, el campo se reparte de manera circular y perfecta alrededor del cable. Este campo lo concentra nuestra chaqueta dieléctrica y nos ayuda a que el campo sea homogéneo. Sin embargo, cuando presentamos algún defecto, alguna discontinuidad o alguna arborescencia, vamos a ver que el campo se deforma. Al tener esta deformación del campo, es donde tenemos una mayor concentración de descargas, entonces empieza a ser un proceso degenerativo, el cual empieza a dañar el medio aislante con el tiempo. De ahí la importancia de poderlo detectar, ya que un cable de alta tensión pues es bastante costoso. Entonces, entre mejor podamos identificar que el cable está fallando y que puede fallar y poder predecir esta falla, va a ser pues más fácil el poder planear el cambio o el mantenimiento de este cable.
como les decía anteriormente, pues el cable tiene algunos defectos que son los que van a producir las descargas parciales. ¿Qué defectos son? Tenemos protusiones, tenemos grietas, vacíos, tenemos interrupciones en el semiconductor, como lo vemos acá. Tenemos también partículas de contaminación por elementos de fabricación en los cuales no tenemos un material aislante perfectamente construido, sino que puede haber partículas externas que nos pueden estar generando descargas parciales. Tenemos también algunas fracturas de material que pueden darse pues, por el peso de los mismos. Podemos tener huecos en la chaqueta, arborescencias acuosas, las cuales ocurren cuando hay una penetración de humedad de la chaqueta externa hacia la parte conductor, hacia el aislante o hacia la cinta semiconductora. Deformaciones en el material por posibles golpes, que es algo que de pronto no se considera mucho, pero que podemos ver que al deformar la parte aislante también nos va a deformar las líneas de campo y nos va a hacer que se genere una concentración de descargas parciales en este punto. Entonces, pues, ¿por qué se producen estas descargas? Básicamente tenemos los anteriores defectos que ya les mencioné, son defectos iniciales, podría decir que son fallas que se pudiesen identificar durante el montaje o previo al montaje, antes de la puesta en servicio. Sin embargo, si el cable lo instalamos y ya identificamos que el cable está funcionando correctamente, no quiere decir que no vayan a aparecer descargas parciales en un futuro. ¿Por qué? Porque podemos someter al cable a sobretensiones temporales. Esas pequeñas sobretensiones que van generando una modificación en la onda van produciendo que se puedan generar descargas parciales. También la inestabilidad térmica causada por temperaturas elevadas, debidas también a la operación del cable más la condición climática o también de donde nosotros tengamos embebido el cable, ya que podemos, no sé, cruzar por debajo de una caldera o diferentes configuraciones que a veces uno puede llegar a notar en campo. Y como resultado de procesos de envejecimiento, de pronto habían pequeños vacíos en el momento de la instalación iniciales, que eran tan pequeños que la descarga parcial no era evidente. Sin embargo, con el paso del tiempo, estos van creciendo y se pueden ver como delaminaciones o vacíos o interrupciones del material aislante que tiene el cable. Entonces, podemos también identificar que no todas las descargas parciales que nosotros pudiésemos medir en un cable son propias del cable. Tenemos unas internas, como ya lo vimos, que son los vacíos o los defectos, las arborescencias acuosas, pero tenemos otras externas, como lo son las descargas superficiales o el efecto corona, los cuales es importante identificar, ya que digamos que no se trata solo de identificar si el cable tiene o no tiene descargas parciales. Se trata de identificar de dónde provienen estas descargas parciales para tener un correcto diagnóstico del cable, de si está en buen estado, de si no, y de si su estado de pronto es crítico o pudiese más bien que la descarga parcial se debiese a un efecto corona, que fuera por una terminal del cable que no tiene la forma correcta y está produciendo esto. Entonces, como ya les venía diciendo, pues el cable tiene un vacío o un cambio en su aislamiento. Esto pues lo que va a producir es un cambio de impedancia. Como vemos, tenemos una permisividad diferente porque tenemos el material aislante con una permisividad y aquí tenemos la permisividad en el vacío, lo cual va a hacer que vayan creciendo las descargas parciales. Como ven, estas crecen del conductor hacia tierra, porque es donde se produce naturalmente la descarga. ¿Qué es lo que nosotros buscamos con las pruebas? Lo que nosotros buscamos es encontrar la propagación que se produce por estos vacíos, ya que estas producen unos pulsos de descarga parcial que se van a transmitir alrededor de la chaqueta, porque pues están básicamente descargando contra tierra. Lo que se busca es medir en estos puntos físicos de tierra, estos puntos a los que nosotros podemos acceder para identificar si el cable tiene o no tiene descargas parciales. Por ende, es importante que se tenga el revestimiento, que la tierra se encuentre en buen estado. Adicional, tenemos también ruido perteneciente a otros equipos que también van a tierra, todos estos ruidos electromagnéticos, y
nosotros los estaríamos censando con nuestro equipo. Por eso es importante determinar una metodología correcta que nos permita medir estas descargas y nos permita analizar y sectorizar las descargas dentro del cable para no tener de pronto una confusión y que estemos midiendo una descarga parcial de un equipo como un motor o un generador que estén conectados a la misma tierra de la subestación. Entonces, en cuanto a cuándo se realizan las pruebas de descargas parciales, tenemos 3 etapas. Una etapa de desarrollo. Esta etapa inicia cuando el fabricante está buscando nuevos métodos para producir sus cables, nuevos materiales dieléctricos, nuevos encapsulados, nuevas configuraciones. Entonces, se realiza siguiendo los estándares y en ambientes controlados, como lo son los laboratorios, donde pues se tiene una porción de material que se desea analizar, se tiene las condiciones idóneas para realizarlo. Por ende, son equipos que pueden ser más robustos, ya que van a estar ubicados en una parte específica y no se tienen que mover para ningún lado. Por otro lado, tenemos las pruebas de aceptación, que son las pruebas de fábrica. Una vez que se hace el desarrollo, realizan las pruebas para ver si el nuevo material funciona, se entra en una etapa de producción y dentro de esta producción la norma exige que se le realicen pruebas de adaptación al cable. ¿Qué norma? Tenemos la IS 68040 y la IS 62067. Esta nos cobija cables de 30 a 150 kilovoltios y este de 150 kilovoltios en adelante. Entonces, básicamente, lo que queremos aquí en fábrica es ver que el material que producimos está en correcto estado y que se puede vender. Venimos a la tercera parte del proceso, que es de pronto la que a nosotros más nos interesa, que son las pruebas en sitio. Entonces, después de que el cable es fabricado, se vende, llega a la hora, se debe realizar una prueba de aceptación. Lo ideal, que no siempre se hace, pero lo ideal sería tener que probar todo el cable o el carrete para identificar que no hubo ningún daño entre la fábrica, el transporte y como tal la recepción en sitio. Luego de esto, el cable tienen que cortarlo, ponerle terminales, instalarlo. También deberíamos hacer una prueba, que sería ya la prueba pues, final de aceptación de que ven, me instalaste el cable, quiero ver y seguir como con esa trazabilidad de si el cable está en correcto estado y si no, al realizar todas estas pruebas podemos identificar en qué parte del proceso fue que el cable de pronto pudo sufrir alguna avería. Después de una falla o ante una duda de aislamiento. Por lo general tenemos clientes que ya nos han pedido que probemos toda una terna de cables porque uno de ellos falló. Realizan el cambio, ponen el cable nuevo y aún así, pues para descartar cualquier duda de los conductores adyacentes, nos piden que realicemos una prueba más para verificar. ¿Por qué? Porque hubo una falla y porque se tiene duda de cómo puedan estar los conductores que no fallaron. Con monitoreos periódicos. Pues los monitoreos periódicos los realizan algunas empresas. Hemos tenido estos monitoreos con generadores, los cuales dicen, venga, yo quiero saber el estado de mi cable. Yo sé que mi cable de pronto tiene 20 años, ya tiene una degradación, pero si yo le hago unas mediciones periódicas dentro del plan de mantenimiento, puedo llegar a identificar si ese cable puede seguir funcionando o predecir que va a fallar en un tiempo cercano para poder planear también el cambio del mismo. Y pues las pruebas en sitio tienen la particularidad pues, de que no son ambientes controlados. Estamos básicamente en una subestación en construcción, en una generadora, en una fábrica, donde pues probablemente se tengan ambientes un poco hostiles como el clima, de pronto la misma dificultad para seguir el cable, el mismo espacio para realizar las pruebas y las paradas, que como saben pues no es muy sencillo tener que programar una parada de un cable de alta tensión. Entonces el ambiente es un poco hostil para la realización de esas pruebas. ¿Por qué lo menciono? Porque como bien les venía diciendo, cuando estamos en una etapa de desarrollo o en una prueba de aceptación en fábrica, los equipos suelen ser muy robustos y están ubicados de una manera en la cual no hay que hacer ningún cambio, no hay que moverlos, entonces pues pueden ser equipos muy grandes. Sin embargo, para sitio, para estar en campo, pues probablemente no es muy viable tener que llevar un equipo tan grande
para realizar las pruebas. Tenemos una periodicidad y tenemos también dos tipos de pruebas, yo lo divido así, que son lo que ya les mencionaba, pruebas de desarrollo, de manufactura y pues de comisionamiento, para prevenir fallas durante su operación y pues para extender la vida útil. Como tal, la prueba no es que extienda la vida útil del cable, lo que nos permite es anticiparnos a un posible fallo, y si la vida útil de un cable es de entre promedio 30 o 40 años, poder decir mi cable puede aguantar al menos otros 5 años o otros 10 años. Entonces, como ven, la prueba no es que extienda la vida útil, sino que nos da un estimado real de cuánto más puede durar nuestro cable. Estas pruebas las dividimos en dos etapas, que son offline y online. ¿Qué son las pruebas offline? Básicamente son las que se realizan cuando el cable está desenergizado. Cuando el cable está desenergizado, obviamente tenemos que energizarlo, ¿no? No es que se hagan totalmente sin tensión, sino que nos referimos que no estamos en una operación normal y no están conectados al sistema. Tenemos nuestros dos terminales libres, nos es posible armar el equipo y realizar la prueba, verificando los parámetros de la prueba, controlándolos y realizando una medida. En este caso podemos ver, este es un caso que nos pasó con un cliente, en el cual aquí podemos ver una falla en uno de sus cables. Ellos realizaron el cambio de este cable. Para hacer ese cambio pues tuvieron que hacer una parada programada. En esa parada se dio el espacio para realizar estas pruebas offline, en las cuales realizaron el cambio del cable y probamos el cable nuevo más las otras dos fases que no habían fallado, para descartar cualquier problema de aislamiento. Entonces aquí podemos ver nuestro equipo, es un sistema resonante, el cual nos permite tener una ganancia elevada con unos equipos pequeños. En este caso, para realizar la prueba, ahorita les voy a mostrar un equipo de fábrica y van a ver que es mucho más grande. Por ende, pues estos equipos son los que realizamos para hacer la alimentación del cable. Se alimenta el cable y utilizamos unos CTs de alta frecuencia para medir las descargas parciales en tierra. Básicamente ese es un método offline. Ahora, ¿a qué nos referimos cuando es un método online? El método online se refiere a que no hacemos una parada, se da más que todo cuando las empresas programan algún mantenimiento preventivo, son pruebas predictivas. Entonces podemos encontrar la subestación en funcionamiento normal, que es lo que se esperaría, que esté operando normalmente el cable con sus condiciones de carga común y corriente, y realizamos unas medidas en las cuales también pues las realizamos desde los puntos de tierra del cable, con lo cual ya no necesitamos un sistema tan robusto para poder monitorear el cable. Sin embargo, pues bueno, aquí ya tenemos dos diferencias y cada una tiene pues su pro y su contra. Los pros de las pruebas offline es que controlamos la tensión de prueba. Como no tenemos la carga del cable porque estamos offline, lo que hacemos es estresar el cable, subiéndole a una tensión de prueba mucho más alta para la que está diseñado. Mucho más alto para la que está diseñado. Encontramos una frecuencia de resonancia, la cual no es una frecuencia industrial, entonces nos salimos de la frecuencia industrial y controlamos el tiempo y la tensión, básicamente. Eso es la parte positiva de esta prueba. La parte negativa, tenemos que desenergizar el cable y pues planear una logística para montar el equipo que les mostré. Básicamente es eso. Mientras que en las pruebas online, ¿qué tenemos? Condiciones normales, tenemos la carga normal, la temperatura y el estrés mecánico al que está sometido el cable normalmente, porque está conectado, su condición es la normal, lo tenemos a frecuencia industrial, entonces lo podemos monitorear. Sin embargo, ¿qué pasa aquí en las pruebas online? Pues no tenemos un estrés dieléctrico tan grande, dependemos de qué tanta carga haya en ese momento. La tensión va a ser la tensión a la que está diseñado el cable para trabajar, la tensión nominal, por lo cual no podemos llegar a esos saltos de tensión tan altos. ¿Cuál es la ventaja de tener estos saltos? ¿Por qué una o por qué la otra? Cuando son pruebas offline, por lo general son pruebas de aceptación, en las cuales el cliente requiere no solo que se le haga descargas parciales, sino que realicemos una prueba de tensión aplicada, que es una prueba en la cual sometemos el cable
a una tensión que puede ser perfectamente 2 veces, 3 veces la tensión nominal durante 1 hora y esperamos a que el cable pues termine esta hora con esa tensión sin ninguna falla en su aislamiento. Finalizada esa prueba, procederíamos a hacer las pruebas de descargas parciales, que es pues, de las que estamos hablando. Entonces, aprovechando que estamos haciendo la prueba de tensión aplicada, utilizamos este mismo sistema para bajar la tensión, ya que la podemos controlar, y realizar la medición de descargas parciales, que se realiza a una tensión inferior a la tensión de descargas parciales. En las pruebas online, se supone que el cable está en funcionamiento, ya tuvo que haber pasado esta prueba de aceptación, no planean desenergizarlo. ¿Y aquí qué podemos hacer? Bueno, aquí en esta podemos identificar cualquier fallo de aislamiento directamente. Acá lo que hacemos es evidenciar el comportamiento del aislamiento del cable. De pronto no evidenciamos si hay una falla porque si la hubiese, el cable no estaría online. Ya hubiera fallado y estaría fuera de servicio. Entonces lo que hacemos es una trazabilidad y vamos midiendo qué tantas descargas parciales está teniendo el cable. Dependiendo de qué tantas descargas vaya teniendo el cable, podemos identificar si su vida útil está próxima a acabar o no. ¿Cómo se hace? No se hace con una sola medida, se hace con una trazabilidad, en la cual nosotros vamos viendo qué tanto va creciendo la descarga parcial. A medida que más crezca el valor de la descarga parcial, pues quiere decir que más crítico se está volviendo y puede llegar a convertirse en una falla franca a tierra. Por ende, estas pruebas online funcionan bastante bien para realizar un monitoreo a los cables y, como les decía, incluirlo en el plan de mantenimiento para hacer un análisis preventivo y predictivo de las fallas. ¿Cómo funciona? Bueno, esta es la vida útil de un cable, alrededor de 30, 40 años. Podríamos decir que es la vida útil del cable. Como vemos, es la curva de bañera, en la cual decimos que al inicio, en la instalación, tenemos la mayor probabilidad de fallas del cable. Luego llegamos a un punto estable en el que el cable empieza a funcionar correctamente y hacia el final de su ciclo de vida útil empieza a aumentar la probabilidad de falla. Esta sería la curva y esto sería lo que esperaríamos de un cable al cual no le hacemos una medición de descargas parciales. Si le hiciésemos una medición de descargas parciales, juiciosamente podríamos decir, venga, el cable aquí vemos que la vida útil está normal. En este punto empezó a presentar algunas descargas parciales. Son pequeñas, no quiere decir que el cable esté mal, simplemente que las empezó a presentar. Seguimos midiendo en una periodicidad de, no sé, 2, 3 años. Evidenciamos, aquí siguen habiendo descargas parciales. ¿Crecieron cuánto? ¿Poco o mucho? Poco. Bueno, el cable puede seguir funcionando tal vez otros 3 años. En este momento hacemos una medición y vemos que la descarga parcial empieza a crecer. Acá ya no podemos decir el cable va a fallar en 1 año o 2 años, porque sería incierto, pero sí podemos decir el cable está llegando al fin de su vida útil. En este punto ya podríamos empezar a decirle al dueño del cable, al cliente, por favor vaya contemplando el cambio de su cable. Como lo ven, no es que la prueba extienda la vida útil del cable, sino que nos da, diría yo más bien, una expectativa real de cuánto puede llegar a durar el cable y tener como esa previsión económica para poder realizar ese cambio. Básicamente eso es lo que ganamos con el monitoreo de descargas parciales. La normativa. Frente a la normativa tenemos que para cables de entre 30 y 150 kilovoltios vamos a usar la IS 60840, la IS 62478 y la IS 60270, que básicamente en esta nos dan los requisitos del cable y los métodos de medida. Acá nos dan las medidas de descargas parciales por métodos no convencionales. Y acá tenemos métodos convencionales y las técnicas y equipos aprobados de alta tensión para realizar las pruebas. Para los cables de 150 kilovoltios y hasta 500, aquí, perdonarán el error, tenemos que ya no usamos la 60840, sino usamos la 62067. Básicamente son similares, pero con niveles de tensión diferentes. Obviamente me refiero a similares a que hablan de lo mismo, de los métodos de medida y de los requisitos, pero pues ya cambian por el nivel de aislamiento, los métodos, las tensiones a las cuales se va a alimentar. Entonces, para los métodos de aceptación, según las normas, básicamente tenemos una fuente o sistema de resonante entre 20 y 300 Hz,
Aquí era lo que yo les decía, que en la prueba online no la hacemos a frecuencia industrial, ya que nosotros utilizamos un sistema resonante, el cual aprovecha la capacitancia del cable, una capacitancia de acople y una inductancia para generar una resonancia y subir a una tensión de prueba muy elevada con, digamos que con unos equipos, diría yo que con espacio reducido, ya que imaginen un generador o un transformador lo suficientemente grande para inyectar tal vez, no sé, 500 kilovoltios. Debería ser muy grande. Con nuestros equipos pues logramos movilizar y poder realizar esa prueba. Y la otra parte que avala la norma son la tensión del sistema por 24 horas en vacío. ¿Qué pasa? La norma no la permite. Sin embargo, pues acá en Colombia se realizaba mucho esto porque no había como una conciencia de descargas parciales y porque no habían equipos que realizaran estas energizaciones, como les digo, a tensiones elevadas. Básicamente, se está cambiando este paradigma. Ahora cada vez son más las empresas que piden que se realicen descargas parciales a sus cables y estamos pasando de una tensión de 24 horas sostenida a la fuente resonante con medición de descargas parciales. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo monitorear tal vez una termografía, tal vez validar las tensiones del sistema, pero no me es posible controlar ningún otro parámetro. En cambio, en el sistema que nosotros tenemos, pues podemos hacer un monitoreo, podemos ir controlando la frecuencia, podemos ir midiendo las descargas parciales, entonces nos da como nos da mayor información de lo que está sucediendo en el cable. Aquí simplemente es esperar. Con esta información que nos está dando la fuente resonante, podemos decir, venga, el cable tiene posibles descargas parciales, el cable está libre de descargas parciales, pasa la aceptación, no la pasa. Si está en mantenimiento, podemos decir, bueno, efectivamente ya vemos que la descarga parcial está creciendo, el cable está siendo afectado. Entonces, pues básicamente es eso. La tensión de prueba, bueno, en fábrica tenemos algunos criterios. Y es que la medición debe ser sensible para 5 y 10 picoculombs. Esto es para cables nuevos. Cables en uso y en campo pues ya subimos un poco más nuestro margen de detección de descargas parciales. Necesitaríamos un capacitor de acoplamiento. La frecuencia debe ser entre 49 y 61 Hz, lo más cercano a la nominal, y debe haber una localización de descargas parciales. En sitio, lo que nos encontramos es que por lo general la mayoría de descargas parciales las encontramos en empalmes y terminales. Entonces, vamos que esta tasa de falla es de aproximadamente el 70%. La mayoría de cables fallan en su terminal. También utilizamos CTs de alta frecuencia para poder medir las descargas parciales. Y pues tenemos un reto que es la alimentación de los cables para las pruebas fuera de línea o offline. Como les venía diciendo, pues nosotros ya tenemos el equipo que permite solucionar esta problemática. ¿Por qué es una problemática? Porque pues sencillamente no es tan sencillo subir esas tensiones como lo vamos a ver a continuación. Básicamente nuestra tensión de descarga parcial son 1.5 la tensión nominal del cable. Sin embargo, no podemos llegar y medir directamente, sino que debemos someter al cable por 10 segundos a una tensión superior, que son 1.75 la tensión nominal, para que durante este sobreesfuerzo dieléctrico se empiecen a presentar las descargas parciales. Aquí ya las podemos venir, ya que ahorita vamos a ver que las descargas parciales tienen una componente y es que no están presentes en todas las tensiones, sino que a medida que empieza a subir la tensión aparecen y desaparecen. Por ende que es importante subir hasta 1.75 para garantizar que no hayan descargas parciales considerables o importantes. Aquí se realiza la medición y paramos la prueba. En el caso de offline o aceptación, cuando hacemos prueba de tensión aplicada, este 1.75 pues ya lo cubrimos con la energización, donde para un cable de 115 subimos hasta 180 kilovoltios más o menos, entonces pues ya estaríamos muy por encima y podríamos simplemente hacer la prueba de tensión aplicada, bajar a 1.5 veces y realizar la medición de descargas parciales. ¿Cómo se miden? Básicamente esta parte
es el conductor. Como vemos, tenemos una capacitancia propia del cable, como les venía diciendo, parte energizada y la parte de la chaqueta de tierra, de la pantalla metálica. En este caso, cuando aparece una pequeña cavidad, un defecto que genera descargas parciales, es cuando vamos a generar unas capacitancias diferentes, a lo cual, llevándolo a un circuito equivalente, vemos que es este circuito con un switcheo y una resistencia, que es el cambio de impedancia que vemos acá. Bueno, esto es como matemáticamente, eléctricamente. Traducido a la practicidad, ¿cómo funciona? Básicamente tenemos la onda sinusoidal, tenemos que a cierto nivel de tensión ocurre una descarga en este punto. Entonces viene nuestra onda sinusoidal, a cierto nivel de tensión empieza a ocurrir la descarga, entonces la descarga viene con el mismo comportamiento de la onda seno, se cae porque se va a tierra y luego vuelve a subir y vuelve a caer. Sí, ella intenta seguir el comportamiento de la sinusoidal. En estas subidas y caídas lo que se va a producir es una carga, unos picos de carga, los cuales podemos medir. Estos vienen siendo pulsos de nuestra descarga parcial. Entonces, como lo ven, no aparece en todo momento, sino que tienen una intermitencia dependiendo de la parte del ciclo de la onda en la que estén. Esta carga la podemos medir como pues la integral de la corriente con respecto al tiempo. La particularidad que nos dan las descargas parciales es que se pueden medir a lo largo del tiempo y en un valor, por lo general, en valores de carga o de tensión, y que alguna vez se produce la descarga, tienen también la componente de que ellas, entre más distantes estén del punto de medida, más se atenúan. Sin embargo, idealmente intentan mantener su carga, solo que digamos, el pico ya no es tan alto, pero perduran un poquito más en el tiempo. Gracias a este comportamiento que tienen las descargas parciales es que nos es posible medirla. ¿En qué rangos? La norma nos habla de entre 30 kHz y 1 MHz. Entonces aquí vamos viendo que nuestra descarga se produce en este punto y se va atenuando. Estas atenuaciones en el dominio del tiempo las vamos a ver como unas ondas que son descomposición de la sinusoidal, y ya llevándolo por un dominio matemático, por la transformada de Fourier más exactamente, la podemos llevar del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y simplemente vamos a tener unos puntos. Entonces, como ven, este es un diagrama de pronto más complicado de ver. Aquí ya lo podemos de pronto tener un poquito más fácil a una frecuencia, que sería la frecuencia propia de esa onda, y a una amplitud, que es la amplitud de la onda. Entonces, esta señal azul la vemos representada como un simple punto, la roja también, y así sucesivamente. Entonces, esta es la manera de poder medir las descargas parciales, aprovechar esta transformada rápida de Fourier para condensar toda esta información en unos puntos que podemos medir. Entonces, como les venía diciendo, los pulsos que se producen en la descarga parcial van a tener algunas componentes, van a sufrir algunas modificaciones por atenuación, distorsión o una mezcla de ambas. Entonces, en la atenuación vemos como el valor pico decrece, pero su amplitud permanece. En la dispersión vemos que crece su amplitud, pero decrece su punto pico, su valor máximo, y pues una mezcla de las dos. Estas distorsiones y atenuaciones hacen que sea un poco complicado a veces la identificación de las descargas parciales y que se tengan que usar ciertos métodos para poderlas medir y aislar de ruidos o de otro tipo de señales que podamos estar midiendo. ¿Cómo se ve todo esto? Todo esto se condensa en algo que se llama el PRPD, o diagrama de fase resuelta para descargas parciales, que básicamente no es más que, esta es nuestra descarga parcial. Como les decía, lo que vamos a ver es un pulso por una descarga que se está produciendo con atenuaciones del mismo pulso, que si lo llevamos a lo que veíamos anteriormente, lo podemos transformar en puntos y podemos ubicar estos pulsos
en una nube de puntos. Entonces aquí tenemos una descarga parcial y sus reflejadas, sus atenuaciones. Entonces, ¿cómo funciona? Porque ahí se ven, digamos que todos estos puntos. Porque básicamente el diagrama lo que hace es hacer un trigger, hacer un disparo, una captura del ciclo de la onda. Entonces aquí vemos un ciclo, aquí vemos otro ciclo. Como ven, en este caso tenemos 50 ciclos. En los 50 ciclos se repite que a este nivel de tensión tenemos unos pulsos que ya los vemos traducidos en puntos por la transformada rápida de Fourier y nos generan esas nubes. Esas nubes lo que se hace es analizarlas y encontrar algún patrón que nos dé la claridad de si son o no son descargas parciales y de cómo podemos evaluar si es crítica o no, o si es propia del cable o es externa, como ya lo vimos anteriormente. Claro. Entonces, para medir estas descargas parciales, digamos que ya tenemos la base de cómo se miden, pero bueno, ¿cómo alimentamos el cable? Les he venido hablando de un sistema resonante, pero ¿qué es eso? Básicamente eso es esto que vemos acá. Este es el circuito eléctrico, ya más adelante lo vamos a ver más explicado, pero básicamente es un sistema que nos permite tener una ganancia de tensión en el cual vamos a tener un acople capacitivo, vamos a tener una capacitancia de prueba, que en este caso viene siendo el cable, una impedancia de bloqueo para proteger el equipo de medida y la medida. Básicamente lo que eso nos está diciendo es que ocurre la descarga y lo que nosotros vamos a ver es una derivación de la descarga acá. Ese que está ocurriendo acá lo vamos a ver acá atenuado por la misma impedancia de bloqueo. Este es un sistema de fábrica y esto que veamos aquí atrás se traduce en esto. Un sistema que me permite elevar la tensión. En este caso tenemos una bobina, un transformador de excitación, como ven es un transformador muy pequeño que alimenta esta bobina. Aquí viene una impedancia de bloqueo y un capacitor de acople. Las terminales del cable. Como vemos, necesitamos medir las descargas del cable dentro de él. Y hay unas medidas que son externas dadas al efecto corona. El efecto corona no es más que la dispersión del campo. Entonces, si le ponemos estas puntas redondas, nos van a permitir concentrar el campo y poder medir la descarga parcial dentro de ese cable. Eso es en fábrica. Ya nosotros tenemos ahora la norma, la 62478, nos permite utilizar métodos no convencionales, en los cuales no medimos, aquí medimos directamente sobre el equipo, garantizamos que el equipo es libre de descargas parciales, inyectamos y estamos midiendo. En este caso, tenemos una solución más práctica que es utilizar CTs de alta frecuencia, en los cuales nos permiten también hacer el monitoreo. Con este podemos energizar con un equipo resonante o con la tensión del sistema, si es un monitoreo. Este CT se puede abrir, pasamos el cable de tierra por la mitad y como las descargas están yendo hacia tierra, las podemos evidenciar y medir en nuestro computador. Básicamente este es el sistema. El cable de tierra, equipo de medida, el computador y toda esta es la etapa de amplificación. Como ven, es una etapa modular con la que nosotros contamos, con lo cual es viable poder tener diferentes distribuciones por temas de espacio en las subestaciones. Aquí vemos las medidas que se realizan. Aquí estamos realizando una calibración. Acá tenemos el cable de alta tensión, un cable de 115, y aquí tenemos el cable de tierra. Y se está realizando un monitoreo para ese cable. Este era un cable submarino que tenía parte terrestre, pasaba a submarino y finalizaba en una terminación para cable aéreo. Entonces es bien importante medir el cable, medirlo en todos sus puntos, en todos sus empalmes, y era lo que se estaba haciendo. Ya pues para concluir, básicamente este es un diagrama de fase resuelta. Esta es una descarga parcial. Esto pues nosotros usamos equipos Omicron. Estas imágenes son de Omicron que lo hicieron experimentalmente. Como ven, vemos vacíos dentro del cable y estos vacíos los podemos identificar como patrones de puntos. Acá tenemos una descarga interna en un cable XLPE. Como ven, el comportamiento cambia. Ya hay estudios, ya hay análisis de qué tipos de patrones se presentan en cada falla y que no solo el tipo de patrón, sino pues de pronto
identificar si es propio o no del cable, ya que si vemos corona, por lo general son las terminales. Entonces tendríamos que ponerle cuidado a la terminal y no al cable. Y acá vemos cómo simulan una superficial. Como ven, son patrones, aunque pueden parecer similares, son muy diferentes y son los patrones que se analizan para dar para dar un análisis de las descargas y pues como dar un análisis de qué está sucediendo. Pues eso es todo. Muchas gracias.